secuaces de un alborotador del orden público, secuaces de un revoltoso, de un revolucionario, secuaces de un blasfemo, así eran los primeros cristianos seguidores de Jesús. Aquellos que pensaban que solamente podía existir el bautismo del agua y del espíritu y que podía regresar, pero que regresó en carne y en verdad y en espíritu. Por lo tanto, ante estos hechos nos encontramos con unas preguntas para la literofilosofía. Profesor Pereira, si yo pregunto lo siguiente, me es extraño, y usted mismo nos ha enseñado que en aquellas épocas habían ciudades que tenían solo 2.000 personas, y a 2.000 personas en otras partes le llamaban nación, la nación de tal. Por ejemplo, la nación de los amonitas y los edomitas que provenían de los testículos del hermano de Abraham llamado Lot. Cuando salieron que las hijas lo poseyeron y de esas salieron esas tribus y se posesionaron en el otro lado del río Jordán y fueron enemigos siempre de acá de esta gente. Pero cuando llega el Mesías, en esa salen que solamente puede ser un caserío de algunas 200 personas, cuando estaba el Melquisedec, ahora en tiempo de Jesús y con ese templo inmenso, era el poder de los judíos. Y era el poder de la religión y la creencia de la religión de los judíos. Y por eso el templo era importante y fue creado como una fortaleza incapaz de ser destruida, como por ejemplo, como se creyó que podía ser indestructible las Torres Gemelas o el Pentágono o la Casa Blanca. Bueno, la Casa Blanca sí puede volar, pero lo demás lo hacen con unas arquitecturas casi que para no perecer. Pero fue la candela lo que lo devoró. Por lo tanto, hay un 97.7 de que un romano es el padre de Jesucristo. Vamos a seguir demostrando esto. Profesor Ferreira, mi pregunta es, como estudiante de literofilosofía suyo, enseñado por usted, después que nos enseña la mapología y nos enseña la literatura judía y nos enseña la teología y nos enseña las cuestiones de la ortodoxia, en estas clases maravillosas de literofilosofía, yo quiero hacer una pregunta después de la siguiente ponencia. Resulta que usted dice que María posiblemente antes de estar no fue imbuida por ningún Espíritu Santo, sino que se enamoró como toda mujer jovencita de un romano jovencito como ella y muy apresto y de fuerza y de poder y valor dentro de la soldadesca romana, pues había llegado a Decarión y era amigo del centurión Flavio Celso, y que estos estaban al mando de Tito, y que todas estas cosas y todas estas cuestiones que usted está narrando, profesor, dijo usted mismo que estaban basados en los grandes historiadores de los judíos, como fue Flavio Josefo, que vivió y vio la destrucción del templo, y Flavio Josefo intercedió igual a Roma. Pero después hizo como que si no le interesara y totalmente que Roma no podía acabar el templo con fuerza y con cañones, porque no existían cañones, pero eran las catapultas que hacen las veces de los cañones de ahora, gigantescas piedras lanzadas por máquinas que destruían cualquier edificación, pero no pudieron con esa, entonces tuvieron que quemarla. Y usted dice que Flavio Josefo dice que hay alrededor de 17 millones de muertos, 11 millones, algo así. Posiblemente sí los habían, porque habían gente de Siria y de lo que se conoce hoy en día allá, como Arabia Saudita, estaban metidos con los judíos allá en Palestina y estaban metidos en Jerusalén. Y es tanto que dice el historiador Flavio Josefo que hubieron en una sola tarde más de 200 muertos que abrieron vivos para sacarle las monedas de oro que se habían tragado al muchos, al ver las llamas y las cosas y el humo, se metían y cogían tesoros y se metían monedas y fueron abiertos por los romanos vivos, más de 200 en una sola tarde. Habían sirios y de Arabia Saudita. Y entonces vamos a suponer que en esa época numerológicamente también hay hipérbole, hay a veces los escritores de exageración, o este historiador pudo tener exageración, pero no solamente los miles y miles y miles de judíos y romanos, que sí pudieron haber,
millones de gente muerta ese día. Dicen que fueron pocos los que escaparon. Quedó escrito. Pero lo que más interesa aquí es que sí puede ser un romano, el 97 punto y pico % del Padre de Jesús, por la siguiente razón. Cuando el máximo sacerdote en ese entonces era Sadoc y su hija Tamar, de la cual estaba enamorado el romano Celso, amigo de Pantier, también romano, que dicen que es padre de Jesucristo, o que está registrado en los escritos como padre de Jesús, carnal, ese sacerdote Sadoc vio y lloró porque la destrucción del templo es la máxima representación y una de las bellezas más bellas que habían visto entre las maravillas del mundo, y fue destruido y se cayó ahí el poder de la religión judía y el poder teocrático ante el mundo que ostentó alguna vez Salomón, y que solamente habían quedado ruinas allá en el pasado. Por eso es que María, José, Jesús, todos ellos tuvieron algo que se llamó amor, romanticismo, sexo y el deterioro de la vida. Pues la profecía de María la vio cumplida, y vio cumplido lo que dijo su hijo de la destrucción, que no quedaría piedra sobre piedra, pues eso significaba algo grande contra la moral y los principios judíos, lo cual le llevaron el odio profundo a aquel señor, porque el templo representaba el poder de Israel, representaba el poder de Jehová, representaba el poder de un Dios invisible, representaba el poder de alguien que de pronto fue vencido por Júpiter. Y para los romanos en su cultura, por eso es que yo digo que no nada más diga usted que aquí dice, que la Biblia dice que Jesús era hijo, porque aquí dice hijo de David. Ya usted dice la Biblia es así. La Biblia hay que entenderla desde el punto de vista de muchas cuestiones, hasta de la forma económica. Por lo tanto, aquí hubo amor, romanticismo, sexo, y hubo un deterioro de la vida. Y ese deterioro de la vida lo tuvo José, lo tuvo María. Y posiblemente, si Jesús no murió, también murió viejo. Quién sabe en qué parte, pero murió de viejo. O a lo contrario, no estaba muerto en la cruz. Y si murió, debe estar, igual que María, enterrado en alguna parte. María está donde se cayó en camino a Damasco el apóstol Pablo, que quedó ciego y vio el Espíritu de Jesús que le hablaba y le dijo: ¿por qué me persigue? Pues todos ellos eran perseguidos, eran los secuaces, diríamos hoy en día, de un delincuente, los secuaces de un blasfemo, los secuaces de un hombre que perturbaba el orden público, los secuaces de un rebelde, de un revolucionario que había socavado las estructuras de una sociedad económica, política, cultural y moralmente, los secuaces de alguien que solo merecería la silla eléctrica, y esa era la cruz de la época, la silla eléctrica. Por lo tanto, si usted cree que esto nada más es que tenemos que volver al evangelio de el agua y el espíritu, que fue inventado por Juan el Bautista como moralista conservador, Jesucristo se nos presenta como un liberal moralista también. Un hombre que socava revolucionariamente las estructuras de una sociedad que se creía a sí misma como intocable, tanto como raza, tanto como que el poder de su Dios era inconmensurable, pero que todos los profetas fallaron porque no vino cuando debía salvar su templo. Pues era importante para Roma destruir ese templo, y era importante para los judíos conservarlo porque significaba su poder. Y ahí cayó la patria judía, ahí cayó el poder judío a través del templo y de su religión. Entonces perdieron patria y religión, y sí pudieron haber toda aquella cantidad de muertos, como dice el más grande historiador, Flavio Josefo, que trató de interceder ante los romanos para que lo dejaran quieto, pero que en última instancia le interesaba un pepino, porque era un historiador y él no era un tipo de grandes acatares religiosos, pero a Roma sí le interesaba destruirlo, y creyó que su dios Júpiter con sus rayos era el que había acabado, rayos de candela, había acabado con el dios invisible que estaba después de pasar el Santorum. Así como en el Santorum el velo se quemó y se chamusqueó y se volvió ceniza,
La gente salía enardecida con una cantidad de monedas en el estómago, que fueron abiertos más de 200, una sola tarde más de 200 con monedas de oro y pequeñas joyas de oro en la barriga. Y también cayó y murió el nieto de Caifás, pensando, y ya él se había vuelto al cristianismo y murió en su cama, y él pensó que todo esa culpa por las blasfemias que habían levantado contra el Salvador, por las blasfemias de su padre Caifás, que compró votos para que dijeran que soltaran a Barrabás. Él fue el primer comprador de votos, Caifás. Usted cuando le vengan a comprar el voto, diga: Caifás, apártate, Caifás. Y entonces el Señor fue tratado como un bandido, un vulgar delincuente, pero su profecía se cumplió. Y el sacerdote Sadoc, cuya hija Tamar, y la de Herodes, que estaba enamorada de Celso Flavo, el que precisamente la salva y es el amigo con el que estaba enamorado María, o tenía amoríos con María, antes de que José descubriera que estaba preñada. Y eso lo sabe Roma y lo saben los papas, y tienen que saber dónde está enterrado Jesucristo. Porque si está María ahí en Damasco, que hoy es Turquía, ahí van a ver la tumba muchos turistas. ¿Por qué no puede haber o debe estar, o si no fue mentira, que existió ningún Jesucristo? De tal manera que él mismo dijo que llegará el día en que adorarán en verdad y en espíritu, y todos los templos del mundo serán destruidos. Ya nadie creerá en organizaciones ni en congregaciones dirigidas por hombres, sino que el ser humano adorará en verdad y en espíritu. Él sabrá cuándo está en pecado con Dios, cuándo robó, cuándo no, y de eso le vendrá su castigo, porque ese Dios invisible solamente podía cobrar así. Y abandonó a los israelitas y perdieron su gloria, su poder, su patria. Hasta hace poco, con Moshe Dayan, Teodoro Herzl y Golda Meir logran el Estado de Israel, y todavía siguen las contiendas allá entre palestinos, israelíes, árabes, ya son cuestiones de ellos y de su cultura. Por eso usted acá con esta cultura no puede decir que la Biblia dice, porque usted no entiende lingüística, usted no entiende mapología, usted no entiende porque nunca ha estudiado y ahora se aprendió 3 versículos que aquí dice que es el hijo de David, y ya porque lo dice la Biblia. La Biblia no dice un poco de cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le contesto así, querido estudiante, porque es verdad. 117, 11 millones de personas lo podían haber, porque había gente de varias partes del mundo. E incluso se cree que en el Sanedrín romano, en el Sanedrín judío, habían alemanes y españoles, y por eso es que la Biblia menciona la Legión de España, la Legión no sé qué, porque estaban también dentro del Sanedrín. Tal fue la corrupción que encontró el Hijo de Dios, el hijo del romano Praetor. Por lo tanto, María envejeció, y eso es para todos los humanos. Se dice que cuando a nosotros nos duele lo que le pasó al Señor rebelde, al revolucionario Jesús, nos duele porque cuando muere un hombre, muere una parte de la humanidad. Muere una parte de Adán. Adán significa humanidad y Eva, madre de la humanidad. Lo que quiere decir que en la cruz debía quedar pegado el pecado de la carne, y fue la carne de Jesús que quedó pegada ahí, para equilibrar la balanza con aquel hombre llamado Adán, y María equilibrar la balanza de Eva, y así dar un sentido a lo que era el bautismo de agua y espíritu de el gran predicador, el Bautista, primo hermano de Jesucristo. Por lo tanto, María sufrió los bellos recuerdos en el cotidiano andar por la vida. María sintió, y que los bellos recuerdos hacen pensar en el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. Y ella se proyectó al futuro y se convirtió en profeta, porque vio, y ella había dicho que vería la destrucción del templo, así como lo dijo su hijo, y así fue destruido. La justicia, que fue trastocada, transformada, pisoteada por los mismos judíos cuando hicieron 900 leyes de las 10 leyes que Dios había mandado, y que solamente Él deseaba que se cumplieran 10, y entre esas no matar, no robar,
y no desear la mujer del prójimo. Por lo tanto, para esa cultura, usted no es de esa cultura, usted nació aquí, está acostumbrado a comer chicharrones de guayaba. Ay, pero chicharrones de guayaba, ¿y de dónde van a sacar chicharrones de guayaba? No, guayaba se llamaba la puerca. Por lo tanto, mira, boqueperro, no mires tanto al boquebaba, porque te va a echar un babazo y entonces vas a tener que morderlo, y entonces ya tengo que buscar el botiquín como defensa civil colombiana que soy, y a tratar de ayudarlos a cortarle la herida al uno y la infección de la baba al otro. Bueno, por lo tanto, todas esas cosas suceden, queridos estudiantes, y por eso hay un 97.9% de que un romano es el Padre de Jesucristo. Ya no adorarán en templos, ni iglesias, ni en congregaciones, sino en verdad y en espíritu. Y cada uno responderá ante el Dios Todopoderoso, mi Padre, sobre lo que él karmáticamente vivirá. Por eso es que la cultura hindú no se da malos trates y piensa y dice que una forma de que el ser pague en otra vida las cosas pasadas que hizo, lo demostraban su forma de vida actual y presente. Por lo tanto, el bandido y sus secuaces cristianos encontraron que sí es cierto el Nuevo Testamento. Ojo, fíjate cómo explica el profesor Ferreira para que después no vaya a decir que él, que no sé qué. Vemos que hubo hipérbole en la numerología cuando 17 millones, porque habían ciudades que tenían 20.000 o 100.000 ciudadanos. En el pasado, en la época de Abraham, se le llamaba nación a 2.000 personas. Vamos a poner en esta época de Jesús a Jerusalén, que sí los podía ver porque había gente de diferentes partes del mundo. Y dicen que todo el que estaba ahí cuando se desplegaron los romanos, que no tenían piedad ni misericordia y deseaban ese oro adentro, porque Tito quería salvar el templo, pero ya le era imposible, aunque a ellos les convenía que estuviera, porque con eso se pagaban tributos y se ayudaba mucho a los problemas de la nación para la viuda, el huérfano y el pobre. Por lo tanto, tenía un porqué ese diezmo que daban y los sacrificios que hacían de ovejitas y de cosas que guardaban en una cajita como la de embolar la plata, y ahí es donde se puede iniciar la palabra banco. Esos fueron los primeros bancos, estaban en el templo, ahí cerca donde estaba la puerta de los camellos, la puerta del norte y la puerta de Corintios. Se posesionaban esos tipos y vendían las palomitas, ¿verdad? Porque, ¿cómo es tu pecado? Bueno, yo soy fulanito de tal, yo he matado tanto, yo fui paramilitar y yo casi suscribí porque el presidente me dijo y maté como a 5.000. Mierda, tú vas a tener que traer un toro, cuadro, porque el pecado tuyo es grande, y busca ese toro, eso vale billete, y tú lo dabas en oro, en lo que sea. Pero si no, ay padre, Dios mío, yo lo que he hecho, yo lo que hice fue que esta mañana tiré una olla por allá y le di un poco de mala palabra a mi mamá y ahí se honrara a padre y madre. Ah, bueno, el pecado tuyo, nada más tráete un pavo. Y traía un pavo y lo sacrificaban en el nombre, pero el Cordero que quita el pecado del mundo es el dueño de todo lo que existe, porque él transformó la historia y es hijo de un romano. Porque si Dios hizo a los ángeles y un ángel cubrió a María, un ángel no tiene testículos, porque son asexuales. Los que tenían testículos eran los ángeles que vinieron con Satanás, que poseyeron mujeres en la tierra cuando se enamoraron de ella, y las mujeres de ellos porque eran hermosos y gigantes. Y entonces esos sí tenían testículos, eran los de Satanás. Entonces, ¿quién cubrió a María de esos ángeles? Entonces es preferible creer que fue un hombre como ella, común y corriente, un joven apuesto, aplomado, y ella de buena familia, sobrina de un ministro de Minas de Israel llamado José de Arimatea, y que se enamoró. Es lo más razonable y lógico que existe, a pensar que un ave en forma de hombre sin testículos la poseyó y nació un niño. Por lo tanto, esa respuesta es la que le puedo dar, querido estudiante, ante la pregunta, y también decirles que tenemos en la vida nuestra hasta que llegamos ancianos y tenemos que envejecer y llegar a una edad y recordar un pasado y vivir un presente y pensar en un futuro. Y eso lo vivieron aquellas personas en las Sagradas Escrituras, tanto
tanto que se piensa y se cree y se explica que en la quinta de la familia de Lucio Flavio, dos mujeres esperaban pacientemente de las primeras horas del día y todas querían, diciendo y escuchando a la demás edad, que seguramente contestó la joven: madre, seguramente, madre, él viene en la comitiva, pero no abrigues demasiadas esperanzas. Nunca hemos vuelto a saber de él desde que salimos de Palestina para precipitadamente llegar a Roma a través de la vía del Apio, de las colinas del Apio, y que precisamente el sacerdote Sadoc y la gente cristianas vieron cómo, los primitivos cristianos vieron cómo, y eso no lo dice la Biblia, y porque no lo dice la Biblia no es verdad, lo dice el máximo historiador de los mismos judíos que vio con sus ojos estos acontecimientos y conoció a esta gente. Dicen que llevaban rollos y papiros, y entre esos rollos y papiros iba el Nuevo Testamento, y en ese Nuevo Testamento, o lo que había escrito ahí inéditamente, fue traducido del judío Sadoc, que profesaba en el templo y profesaba en la sinagoga. Él fue el que tradujo como fariseo y judío los primeros manuscritos de los libros de Mateo, de los apóstoles, las epístolas de San Pablo, y todas esas cosas las llevaban en rollo y la gente la veían y no sabían que era el Nuevo Testamento. Y lo llevó a Roma y lo tradujo del judío o del hebreo al romano, y por eso fue necesario que Jerónimo lo corrigiera, y Orígenes. Cuando Jerónimo hizo la Vulgata Latina fue necesario corregirlo por Orígenes, que también corrigió una parte del griego. Entonces, fíjese usted lo que no sabe usted, porque usted cree que no lo dice la Biblia, no es. Usted cree que la Biblia te vino ya de que Dios orinó y se vino en el chorro de miau de Dios. No, señor. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos, y decía la gente, aquellos rollos son sin duda la ley de Moisés y los escritos de los profetas que, inspirados por el Espíritu Santo, vaticinaron el nacimiento y vida del Hijo de Dios, su pasión y su muerte y su gloria. Sin duda, hija mía, respondió ella, pero habla en griego y no tan alto. Las dos mujeres contemplaron con igual interés los descomunales rollos que fueron traducidos por el sacerdote Sadoc del judío al latín para que naciera la Vulgata Latina corregida por Orígenes. Sin embargo, hubo que darle... Ahora usted me va a decir que no sabe ni leer escribir el español, que nunca sabe si le preguntan qué es literatura, que no sabe si le preguntan qué es español, o escríbame perfectamente con buena caligrafía y con buena ortografía su nombre en el tablero, tan siquiera su nombre, ni idea tiene, por un seminario, ahora está en un púlpito. Y yo le juro, y traigo el 10% porque yo soy enviado, y anoche soñé que el Señor me dijo. ¿Qué te va a decir el Señor? Nada, embustero. ¿Qué te va a decir? Nada. Si él mismo cayó cuando Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Fue la primera vez que el Mesías hizo silencio en toda su vida. Continuaremos con el fin del Padre de Jesús es un romano en la próxima clase.